Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente tema de la noche. Es algo serio, honestamente. Ahora sí ya quise traer un caso más así fuerte, y es un caso que me gustó. Tiene rato que lo conozco, tiene rato que lo había leído. Me parece que tiene cosas que vale la pena contar, y bueno, ahí les va a ver qué tal les parece. Voy a leerles lo que escribí para ustedes en la introducción. El 26 de diciembre de 1968, Bobby Boyce, es Boyce con B o Y-E-S, como Boyes. Ok. Boys. Es como Boyce. Un niño de 10 años salió de su casa en una zona rural en Maryland para visitar a unos amigos. Él vestía su abrigo azul, llevaba $2 en el bolsillo y con él su más preciado regalo de Navidad: un reloj de bolsillo que había recibido apenas un día antes. Era su regalo del día anterior de Navidad. Ujú. Un vecino lo vio caminando por la carretera junto a su mascota, un ciervo domesticado llamado Pete. Que se me hace muy curioso, por cierto, que tuvieran... Un ciervo domesticado. Sí, ya, que se llamaba Pete. Un loco enamorado. Sí. Qué raro tener un ciervo de mascota, ¿no? Sí, es raro. Pero bueno, minutos Nomás después... Dios y así. Sí. Minutos después el animal llegó solo a casa, pero Bobby nunca lo hizo. Lo que comenzó como la desaparición de un niño pronto se convirtió en un caso lleno de sospechas, mentiras y secretos familiares que hasta el día de hoy siguen sin una respuesta clara. Esta es la historia de la extraña desaparición de Bobby Boyce. Su nombre real, Bob Louis Richard Boyce. ¿No, Robert? No, era Bob. Ajá, ok. Ok. Sí. Bueno, conocido cariñosamente como Bobby por familiares y amigos, nació el 10 de febrero de 1958. Creció en una zona rural de Port Republic, en Maryland, junto a sus padres Jane y Richard Boyce y sus 4 hermanos, que eran 3 niños y 2 niñas. 3 niños, o sea, 2 niñas, incluyéndolo él. Ok. Eran 5 en total. 3 niños, incluyéndolo, y 2 niñas. La familia Boyce vivía en una propiedad de 10 acres de terreno, donde había una casa de 2 pisos y una casa móvil. Para ahorrar dinero en calefacción, los inviernos los pasaban en la casa móvil, mientras que en verano se mudaban nuevamente a la casa principal, donde el viento fresco podía colarse por las ventanas abiertas. Era un estilo de vida sencillo, pero para los niños, la amplitud de este terreno era un paraíso para explorar y para jugar. Claro. Bobby era un niño amable y tranquilo. Su hermana Joy lo recordaría años después como un niño dulce, de naturaleza gentil, siempre dispuesto a jugar con ella. A diferencia de otros niños de su edad, Bobby no era de los que se metían en problemas ni disfrutaba de las peleas o el alboroto típico de los juegos pesados o rudos. Quizás por eso su mejor amigo no era otro niño, sino un ciervo domesticado llamado Pete. Nadie sabe exactamente cómo Bobby y Pete se llegaron a encontrar, pero el vínculo entre ellos era inquebrantable. O sea, era un ciervo domesticado de él. Era un ciervo que había llegado a la propiedad y él se hizo como amigo, lo domesticó. Ok, porque pero siempre andaba ahí. Cuando dijiste ciervo domesticado pensé que era de la familia, así como que lo tenían. No. Pero, o sea, fue como si hizo amigo de él. De hecho, justamente la familia no sabía en qué momento, pero de repente ya lo veían con el ciervo y estaba ahí como que se creó este vínculo entre él y el hicieron animal. compas. Se hicieron compas. Ahora, siempre que se le veía por el bosque o los caminos cercanos, Pete estaba con él como un guardián, caminando obedientemente a su lado con una cadena de metal alrededor del cuello que Bobby le había llegado a poner. Uh-huh. Aunque muchas veces lo dejaba suelto y no siempre lo traía de la cadena. A Bobby le gustaba pasar el tiempo en los exteriores, explorar los alrededores de su casa y jugar con su pequeño fuerte Apache, un set de juguetes que había recibido en Navidad. Pero en especial había un objeto al que le tomó un cariño inmediato: un reloj de bolsillo que era su regalo más preciado. Aunque solo lo tuvo en su poder un solo día, desde el momento en el que lo recibió no se separó de él. Nada en la vida de Bobby parecía fuera de lo común. Era un niño normal, en una familia común, en un pequeño pueblo donde toda la gente se conocía. Sin embargo, lo que ocurrió el 26 de diciembre de 1968 iba a cambiar todo para siempre. El día anterior, la Navidad del 68, había sido un día especial para la familia. Había risas, había habido regalos y juegos, y Bobby pasó toda la mañana disfrutando sus juguetes nuevos junto a sus hermanos, como siempre junto a su fiel compañero Pete, que estaba cerca de él. Al día siguiente, Bobby se levantó temprano, se preparó para salir, vistiendo una camisa a cuadros, pantalones oscuros, botas de cuero y su abrigo característico azul. En el bolsillo llevaba $2 y su preciado reloj de bolsillo. Junto a sus 2 hermanos caminó aproximadamente 1 kilómetro hasta la casa de los Hans, una familia vecina con la que ellos solían jugar. Ahí pasaron la mañana mostrando sus regalos de Navidad y divirtiéndose con los 5 hijos de los Hans. Cuando llegó la hora del almuerzo, sus hermanos decidieron regresar a casa, pero Bobby quiso quedarse un rato más. Se despidió de ellos y siguió jugando. Y esta fue la última vez que lo vieron. Poco después del mediodía, una vecina que lavaba los platos en su cocina miró por la ventana y vio a Bobby caminando por el camino de tierra. Iba junto a Pete, que trotaba a su lado con la cadena colgando en su cuello.
La mujer los observó por unos instantes mientras avanzaban tranquilamente hasta que doblaron una esquina y desaparecieron de la vista. Minutos después, notaron los familiares de Bobby que el ciervo estaba fuera de la casa. Había llegado solo. Okay. En un principio la familia no se alarmó, pues pensaron que Bobby se había quedado explorando el bosque como lo hacía regularmente. Sin embargo, cuando ya el sol empezó a bajar en la tarde y la temperatura empezó a descender hasta por debajo de los -5 grados, la preocupación ya se hizo presente. Para la hora de la cena, Bobby todavía no había vuelto y a las 7:30 de la noche sus padres llamaron finalmente a la policía. En cuestión de minutos empezó una búsqueda bastante intensa. Policías, vecinos y voluntarios empezaron a recorrer la zona con linternas y perros rastreadores. Revisaron senderos, bosques, pozos, riachuelos cercanos. Llamaban su nombre una y otra vez, pero no había respuesta. La búsqueda se extendió hasta la madrugada, pero Bobby había desaparecido sin dejar ningún rastro. A la mañana siguiente, para el 27 de diciembre, la búsqueda de Bobby Boyce se reanudó todavía con más fuerza. Para las 9:30 de la mañana, un equipo todavía más grande de policías, voluntarios y rescatistas empezaron a recorrer el área en un radio de 5 millas alrededor de la casa de los Boyce. Se trajeron helicópteros para sobrevolar la zona, se revisaron pozos, se dragaron los ríos y lagos cercanos y los bosques fueron explorados palmo a palmo. La esperanza era encontrar cualquier pista inicialmente, una prenda de ropa, huellas en la nieve o cualquier indicio de qué podría haberle pasado al niño o hacia dónde se había dirigido. Pero no había nada. La ausencia de rastros desconcertaba a todas las autoridades, pues si Bobby se hubiera perdido en el bosque habría dejado alguna huella, ramas rotas o algo a su paso. Si hubiera caído en el agua, su cuerpo habría flotado tarde o temprano, y si alguien lo hubiera atacado en su camino de regreso a casa, era probable que hubiera signos de lucha o algún testigo. Pero Bobby simplemente no estaba, se había desvanecido. Obviamente los agentes, mientras estaban realizando las búsquedas, también empezaron a investigar y a interrogar a los vecinos y la familia de Bobby en búsqueda de cualquier pista. La mujer que había visto a Bobby caminando con Pete confirmó el testimonio. El niño había doblado la esquina, como dije, y después ya no lo vio. Otro vecino afirmó que el día de la desaparición no estuvo en casa, pues había trabajado toda la jornada y luego pasó la noche durmiendo en su granja. Esta coartada fue verificada y fue descartado inmediatamente como sospechoso. Mientras tanto, la familia Boyce también estaba siendo entrevistada. Al principio, la policía se enfocó en la rutina de Bobby, en si había discutido con alguien, si tenía algún motivo para querer escapar de casa. Su maestra en la escuela lo describió de hecho como un niño tranquilo, amable, un buen estudiante, pero mencionó un detalle que llamó mucho la atención de las autoridades. El niño solía llegar frecuentemente a las clases con su ropa sucia. Y en más de una ocasión, ella le había pedido que se limpiara en el baño antes de empezar el día, porque era muy característico cómo llegaba pues, sucio. O sea, sucio con tierra y así. La investigación continuó durante 5 días, pero a medida que pasaba el tiempo la esperanza de encontrarlo con vida se iba desvaneciendo. Era un niño pequeño, en temperaturas congelantes y perdido en el exterior, en una zona boscosa, pues sí, la verdad la esperanza no era mucha. Finalmente las autoridades se enfrentaron a una pregunta muy complicada. Si Bobby no se había perdido, entonces quizás alguien se lo había llevado. Las sospechas empezaron a dirigirse hacia una posibilidad muy inquietante. Tal vez sí se lo habían llevado y tal vez el peligro al que se enfrentó Bobby no era tan distante o no era un extraño, sino podría ser alguien dentro de su propia casa. Okay. Los días pasaron y la búsqueda de Bobby comenzó a enfriarse. No había rastros del niño en los bosques, no había señales de que alguien lo hubiese secuestrado. La teoría de que se había perdido en la naturaleza, comenzó a debilitarse y los investigadores tuvieron que considerar otra posibilidad perturbadora, que alguien cercano a él supiera más de lo que estaba diciendo. Con la falta de pistas en el exterior, las sospechas empezaron a dirigirse hacia los familiares. Las primeras señales de alarma surgieron cuando la policía notó algo extraño en el comportamiento de los padres del niño. Jane y Richard no parecían reaccionar como la mayoría de los padres en una situación así. Sí se mostraban preocupados, pero no se veían desesperados y tampoco estaban insistiendo que se hiciera un operativo más grande para encontrar a su hijo. No salían más que cuando los demás voluntarios iban a hacer las búsquedas. El resto del tiempo se la pasaban en su casa. O sea, no parecía que estuvieran realmente preocupados. Exactamente. Denotaban cierta preocupación, pero no a niveles que tendría una pareja, un matrimonio, unos padres normales cuando desaparece tu hijo en estas circunstancias. De hecho, algunos testigos afirmaron que su actitud era fría o incluso a veces molesta cuando la policía quería indagar o hacer preguntas o algo más. Se mostraban como fastidiados. ¿Qué año era, perdón? Estamos hablando del 68. Bueno, padres de la época. 68, sí.
Sí, también lo pensé. Ahora. Si no, es que tenemos otros 4 hijos. Sí, de hecho sí. Ahora, con la presión aumentando, se les pidió a ambos que realizaran la prueba de polígrafo. Jane la pasó sin problema, pero Richard no. Los resultados mostraron que mentía cuando se le preguntaba si sabía qué había pasado con su hijo. Sin embargo, de puta fue él, yo lo vi. En lugar de dar explicaciones claras, Richard ofreció una respuesta extraña. Dijo que tenía la sensación de que sabía que le había pasado a Bobby, pero no podía probarlo. Afirmó que un vecino con quien había tenido problemas en el pasado estaba involucrado en la desaparición. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Es una respuesta astuta, güey. Claro, no te estoy diciendo la verdad porque sí creo saber qué le pasó porque sospecho de algo, ¿no? Porque soy vidente. Sí. Esta teoría se desmoronó rápidamente, sin embargo, pues el supuesto sospechoso que había tenido problemas con él, tenía una coartada sólida, había trabajado todo el día y bueno, no había gente que sabía dónde había estado todas las horas del día. Así que no había ninguna evidencia que lo relacionara con el caso. Mientras tanto, la policía continuó investigando el pasado de este hombre. Se empezaron a interesar sobre qué podían encontrar ahí y encontraron algo bastante inquietante. Años atrás, Richard ya había tenido problemas con su propia familia. Se descubrió que en una ocasión, tras una discusión con su padrastro, había sacado una escopeta y había amenazado con dispararle. Cuando le quitaron el arma, La madre. Era un nigromante así, bien cabrón. Así, No, cuando le quitaron el arma. Él rompió una botella de vidrio y trató de atacar a su padrastro con los fragmentos, ¿no? Ajá. Pero lo peor estaba por descubrirse. Cuando la policía registró la propiedad en busca de pistas sobre Bobby, encontraron una pequeña cabaña en el terreno familiar. En su interior, Richard tenía un cuarto oscuro donde revelaba fotografías. Y encontraron ahí algo bastante extraño. Entre los negativos había imágenes bastante perturbadoras. Fotografías de menores de edad, que no eran sus hijos, no mames, explícitas. Ok. Cuando la familia de Bobby se enteró de esto, todo empezó a tener sentido. Joy, la hermana menor de Bobby, recordó un incidente de su infancia que hasta entonces no había comprendido del todo. Años después de la desaparición de su hermano, cuando su madre estaba en el hospital dando a luz, ella le contó algo que había visto días antes. Su padre Richard estaba tomando fotos de familiares menores de edad sobre un colchón al aire libre. O sea, Jan ya lo había visto hacer esto. Jane no tardó en tomar una decisión, empacó sus cosas y huyó con sus hijos a San Diego, dejando a Richard atrás para siempre. Sin embargo, el daño ya estaba de hecho. A partir de ese momento, para Joy y para el resto de la familia, la pregunta dejó de ser ¿qué le pasó a Bobby? Y empezó a ser ¿qué le hizo nuestro papá a Bobby? A pesar de los años de investigación y búsqueda, el destino de este niño, pues, sigue siendo un misterio. Hay teorías sobre lo que pudo haber ocurrido ese 26 de diciembre. Una de ellas es que se perdió en el bosque, bueno, las que se manejaron en su momento, que se perdió en el bosque y murió por exposición. Esta fue una de las primeras hipótesis, pues él era un niño curioso y aventurero, acostumbrado a explorar los alrededores. Así que según esta teoría es posible que tras despedirse de sus amigos, decidiera, por alguna razón, internarse en el bosque y se perdiera ahí. Sin embargo, esta teoría tiene un problema evidente, la ausencia de pistas. Durante los días de búsqueda no se encontró ni una sola huella en la nieve, ni ropa, ni restos que indicaran que Bobby estuvo en la zona. Además de haber caído en un cuerpo de agua, su cuerpo, como dije antes, habría salido a la superficie, algo que nunca pasó. La otra teoría que también se manejó fue que fue secuestrado por alguien externo. Había personas en la zona, pero eran pocas. Pero siempre existía la posibilidad de que alguien lo hubiera visto caminando solo y pues lo hubiera interceptado y lo hubiera secuestrado. Claro. Sin embargo, no hubo testigos que vieran ningún vehículo sospechoso en el pueblo, no hubo reportes de actividad inusual ese día, y los vecinos más cercanos fueron interrogados, pero ninguno tenía conexión con la desaparición. Así que por falta de evidencias, esta teoría fue descartada. Y la última, que obviamente es la más fuerte, es que su padre, Richard, estuviera involucrado. Sí. Con el tiempo, la teoría más perturbadora se convirtió en la más probable. Los antecedentes de Richard, su historial de violencia y las pruebas y las imágenes explícitas de niños que tenían su propiedad y su comportamiento durante la investigación hicieron que todas las sospechas recayeran sobre él. Hay diferentes formas en las que se cree que él pudo haber estado involucrado. Que Bobby descubriera algo que no debía ver y su padre tomara medidas extremas para silenciarlo, o que Richard abusara de su hijo y por miedo a ser descubierto se deshiciera de él. Otra es que en un arranque de violencia pudo haberle hecho daño a Bobby y luego ocultado la evidencia sin provocación alguna. Pero nunca se encontraron pruebas directas. Sin embargo, los hechos posteriores al caso refuerzan la sospecha. Un detalle inquietante es que días después de la desaparición, a Richard, un testigo fue a hablar con la policía y dijo que Richard le había entregado algo. Que Richard le había dicho que guardara un reloj de bolsillo.
Que Ajá, cuando la policía ok. fue a revisarlos y ya hablando con la familia y con conocidos, se dieron cuenta que era el mismo reloj que Bobby le habían regalado de Navidad que le que gustaba mucho. traía con él ese día. Recordamos que llevaba un día teniéndolo, o sea, Ujú. ajá. Entonces, porque Richard tenía un objeto de su hijo, un objeto que él tenía en el momento de su desaparición, sí se supone que él nunca volvió a casa Ajá. y nadie lo había visto. Esta pregunta obviamente pues nunca obtuvo una respuesta. Ahora, poco después de que desapareciera Bobby, que se descubriera lo de Richard y que obviamente lo procesaran, lo arrestaran, etcétera, hubo un incidente muy extraño, pues la casa un día se empezó a incendiar. Y para cuando llegaron las autoridades, se dio aviso a los bomberos, etcétera, ya la casa estaba bastante destruida. Y también el cuarto donde tenía las fotografías, que ya para ese momento la evidencia ya había sido recuperada. Ya ves que te había dicho que vivían como en una casa móvil, de que Sí. bueno, todo había sido incendiado. Ujú. Aunque Richard en ese momento estaba detenido, fue muy raro porque pues lo que se cree es que él tuvo algo que ver con eso, tal vez para Pues que tuviera algún cómplice, ¿no? un cómplice que con quien a quien le hubiera pedido ese favor o quien hubiera hecho eso para quitar tal vez pruebas de su propio involucramiento. O sea, no se sabe bien, pero sí hubo un tema ahí muy raro de que de repente, incendiaron la casa. Ahora, tras la desaparición de Bobby, la familia Boyce cambió para siempre. Jane, su madre, se separó definitivamente de Richard y se llevó, como dije, a sus hijos a San Diego, buscando alejarse de él y todo lo que había ocurrido en Maryland. Richard fue detenido, pero después, esto sí no traté de encontrar qué pasó, pero aunque sí lo procesaron, no sé si sirvió años o no, porque lo busqué en varias fuentes y decían que sí cumplió como una condena, pero salió libre. Entonces no sé de cuántos años habrá sido la condena, porque en algún momento salió de ahí, salió de prisión y se volvió a casar y siguió su vida como si nada. Ok. Pero esa es la parte que sí busqué, la verdad no lo encontré yo. No Hijo sé. de puta. Bueno. Ajá, no sé qué pasó ahí. Pero el güey volvió, o sea, ya más grande, pues siguió con su vida. Murió en 1996 y él tuvo ya otra familia, se volvió padrastro de otros niños. Y no sé, ahí esa parte sí es un poco confusa. No sé si esas cosas que no hacen públicas por alguna razón en particular. Está raro. Pues yo no sí. encontré información sobre exactamente cómo estuvo eso de que sí lo procesaron. Sí hubo ahí por lo de las fotografías explícitas, Ujú. pero no pasó muchos años en la cárcel al parecer. Sí está raro, güey. De hecho, mi teoría a este momento es sí que obviamente el papá le hizo algo. Le hizo algo, ¿no? Sí, Y sí. mi teoría es que vio algo que no debía ver o descubrió cosas que no debe descubrir. Porque por lo que entiendo, el papá no abusaba de sus hijos. No, según O sea, como que le tomaba fotos y quién sabe qué más le hacía a otros niños. a otros niños, sí. Pero las hijas no tenían ni idea, ¿no? Entonces, yo creo que él, no sé si por una especie de prevención o algo no lo hacía. Sí. Y como que lo hacía a otros niños. Y si él lo descubrió, probablemente pues se le iba a caer como esa fachada. No sé, yo creo que va por ahí. Ya sé, es un caso bien raro porque justamente es como que el sospechoso principal de esta historia, de este caso, pues ahí estaba, pero como no había una prueba concluyente, no se le pudo procesar por esto y tampoco nunca confesó. Él negaba por completo estar involucrado a pesar de las pruebas que había Sí. de su comportamiento y todo esto. Y realmente pues se llevó la historia, si es que que es lo más probable, ¿no? Pues si él estuvo involucrado, supo algo, pues él se llevó esta historia a la tumba. Y con eso cualquier posibilidad de obtener una respuesta. Y hasta el día de hoy el caso de Bobby Boy sigue sin resolverse. Su familia todavía espera respuestas sobre qué le pasó a este niño, Sí. porque nunca encontraron indicios, nunca encontraron el cuerpo, no encontraron nada, güey. Y también esta parte de que no encontraron el cuerpo ni nada y lo del incendio hizo pensar a las autoridades que sí había un cómplice y que a lo mejor él fue quien se encargó de deshacerse del cuerpo Ujú. y de, bueno, después tratar de quemar evidencia, porque sí se hicieron investigaciones e incluso se llevaron perros rastreadores ahí en las cercanías de la casa y todo para ver si no había enterrado al niño ahí mismo cerca Ujú. o encontrar cualquier cosa, pero no, o sea, las fotografías estas fueron lo único que se halló. Tendría sentido que tuviera un cómplice y que le ayudara porque podría decirle, mira, ya me agarraron a mí y si Deshazte encuentran de más todo, cosas ajá. van a dar contigo, ¿no? Entonces deshazte de todo, ¿no? Ajá. Podría ser. Y bueno, Bobby tenía 10 años en el momento de su desaparición. Su historia pues quedó inconclusa, quedó atrapada en el tiempo y lo único que quedó de él fue un ciervo con una cadena atada al cuello llamado Pete, un reloj de bolsillo que se recuperó y se entregó a la familia y un reloj que por cierto pues nunca debió haber estado en las manos de su padre después de su desaparición, Sí. lo cual podría funcionar como la prueba más grande, pero por alguna razón no fue suficiente para que se le condenara o se hiciera justicia de alguna forma.
Yo creo que es uno de esos casos donde tristemente la respuesta ahí está. O sea, no hay mucho Sí. más que indagar. Pero no había las pruebas suficientes al parecer para poder hacer algo más. ¿Qué pasó con el Ciervo Pete? El Ciervo Sí, Pete justo se quedó con la familia. Ok. Se quedó con la familia. Lo que entiendo es que lo cuidaron durante un tiempo y cuando se mudaron, pues ya, no sé si lo han dejado libre. Probablemente. Si no, no es fácil tener un ciervo. Porque de recuerden mascota. que era como domesticado en el sentido de que, pues, Bobby lo llevaba con él, pero no era suyo. Entonces, Sí, lo llegaba y se cuidaron iba, ¿no? inicialmente y lo tenían en la casa y en el momento en que se mudan a San Diego, lo dejaron libre, lo más probable. Yo obviamente no lo sé, pero es lo más lógico, ¿no? No entendí. Como que no entendí. ¿Qué? ¿El tema? O No, qué? no sé, a lo mejor están hablando entre ellos. Ah, ya. Y bueno, pues es una historia bastante corta, creo, en comparación de otras que he llegado a traer. Digo, son como 8 páginas de Word, pero es una historia algo corta, es una historia con bastante triste, pero es uno de esos casos que tenía por ahí guardados hace tiempo que quería ya redactarlo, ya traerlo, Sí. porque pues se me hace como que era interesante, fuerte, triste. Les decía que hoy no había temas más relajados, lamentablemente. Y pues con eso termino mi tema de esta noche. Espero que les Muy buen haya tema, muy parecido interesante. Tampoco lo conocía, o sea, no lo había escuchado nunca. Y pues qué triste también, o sea, es un tema triste. Porque- Hoy no nos coincidió el traer un tema triste y un No, tema... ¿verdad? Sí, los dos fueron tristes. Sí.